Amén. Qué bendición es poder adorar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Qué bendición es poder contar con su presencia. Gracias por conectarse una vez más. Saludamos a los que se han conectado. ¿Quién está conectado? Producción, dicen por ahí. El Teleprocten dice que está el pastor Jaime y su familia. Está Dalia, Dios la bendiga, y a sus hijas también. Cecilia. Mi tía Cecilia, Dios la bendiga. Gracias por estar ahí, tía. Juan Esteban García, bendiciones. Por ahora están ellos, más adelante se irán conectando más y más. Entonces, ahí donde está usted, comparta el link, comparta esta publicación, este video para que podamos llegar a más personas o que esta palabra de bendición pueda llegar a más corazones que de pronto necesiten saber algo del Señor en esta noche. Gracias por comunicarse a través del chat, por dejar sus peticiones. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema que le pusimos como título, pues yo casi no hablo de los títulos, pero le pusimos el llamado. Entonces, voy a buscar aquí si encuentro, que no lo encuentro, el instrumental. Mientras tanto, abra su Biblia, si la tiene física, así como yo. Vamos a estar en en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43 y 51. Amén. Cuando lo tengan me gritan un fuerte amén. Ya encontré aquí una cosa. Ok, la música de fondo. Entonces, hemos estado hablando acerca de Juan, acerca del Evangelio de Juan, de cómo Juan describe la presencia del Señor, la divinidad de Jesús, hecho carne, hecho hombre, y cómo comienza a expresar de que todo lo que se escribió en el transcurso de la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, con los apóstoles, con los... ya, pero ya me ubico acá, estoy subiendo aquí el volumen. Con los profetas se iba cumpliendo poco a poco. Cuando Jesús llegó a la tierra, ese fue el cumplimiento de la profecía de que el Mesías vendría a redimir a su pueblo, ¿cierto? Entonces, Juan nos envuelve en esa fascinante historia bíblica y comienza a envolvernos de cómo paso a paso Jesucristo fue revelando que Él era el Mesías y cómo paso a paso su pueblo no entendió que Él era el Mesías que profetizaban los profetas anteriormente. Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Dice, el siguiente día Jesús quiso ir a Galilea. Bueno, vamos a leerlo acá desde mi Biblia. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, seguidme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, el llamado. ¿Qué es un llamado? Un llamado es algo muy especial, es algo que podemos decir en mis palabras de que
es una cualidad, es como una determinación a alguien, es donde yo estoy ya mirando fijamente a alguien para hacerle una petición, para hacerle una exhortación, para hacerle algo específicamente a esa persona. Hay varios tipos de llamado, ¿cierto? Está el llamado de atención, que es el que pega a la mamá con el grito ¡eh! Y uno, no, mentira, ese no es un llamado. Está el llamado a presentar descargos, muchas veces en las empresas, cuando hacemos algo malo, nos llama el departamento de recursos humanos y ya sabemos que nos toca hacer descargos porque hicimos algo malo, o nos toca sustentar algo. Está el llamado de la policía, que es un llamado muchas veces a cumplir las normas. Ahorita, en el contexto que estamos viviendo con la pandemia, tenemos el llamado de la alcaldesa a comportarnos bien este fin de semana, ¿no? Este fin de semana ya fue decretado viernes, sábado, domingo y lunes, cuarentena general, donde no podemos salir, pero están haciendo un llamado para que usted no salga o no salgamos. Que lo cumplamos es otra cosa, ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, pero ese llamado siempre viene de alguien con una palabra como de autoridad, como con alguien que necesita, en este caso de Jesús, con una autoridad divina, o ese es un llamado de alguien que necesita algo. Pero generalmente siempre los llamados los hacen las personas con autoridad, a personas que tienen ciertas cualidades, o a personas que han escogido para algo. Entonces, es importante ver cómo empieza el versículo. Dice que Jesús quería ir a Galilea y halló a Felipe. Entonces, lo primero que hace Jesús es mirar a Felipe, ¿cierto? Cuando usted va por la calle o cuando usted está en su casa o con su familia, usted mira fijamente a sus hijos a la cara, o a su esposa, o cuando está en el trabajo mira a sus compañeros, ¿cierto? Y con la sola mirada usted ya interactúa, hace un canal de comunicación, y ya saben ellos que se va a dirigir a esa persona. Y yo imagino a Felipe cuando vio a Jesús a lo lejos que venía, y Jesús ve a Felipe, y con la sola mirada de Jesús, Felipe ya sentía algo en su corazón, y Jesús, ¿qué fue lo único que le dijo? Seguidme. Y Felipe, dice la Biblia que Felipe no lo pensó dos veces, sino que dejó lo que estaba haciendo y se unió a él. Entonces, en ese llamado, cuando Jesús halló a Felipe y le dijo, seguime, yo encontré tres cosas. Primero, que hay una palabra de autoridad, ¿cierto? Hay una palabra que marca la vida, hay una palabra que estremece la situación de Felipe y lo hace dejar todo y seguir esa palabra. Cuando Jesús viene directamente a Felipe y le dice, seguidme, Felipe yo creo que ya conocía a Jesús. Dice la Biblia, versículos más adelantico, más atrasito, dice que para Felipe no era raro ver a Jesús, que posiblemente ya lo había escuchado, ya había escuchado los mensajes de Jesús, ya sabía qué hacía Jesús, pero Felipe nunca se imaginó que lo iba a llamar, que Jesús iba a fijar en él. Usted y yo nunca nos imaginamos que Jesús iba a colocar sus ojos en nosotros, ¿cierto? Usted nunca se imaginó de que Jesús tenía planes con usted, de que Dios tiene planes con nosotros. Nosotros nacemos aquí por un acto biológico, venimos a este mundo, comenzamos a crecer, comenzamos a producirle gastos a nuestros padres, comenzamos a producir plata porque comenzamos a trabajar después, y comenzamos a generar recursos para nuestra casa. Y el plan que tenemos como seres humanos es nacer, reproducirnos y morir. Pero Jesús, o Dios, a través de Jesús tiene planes diferentes en ese camino en el cual usted está creciendo, está madurando y está progresando. Entonces, Felipe era una persona que trabajaba, que se dedicaba a la pesca, me imagino en ese tiempo, era agricultor, la Biblia no nos dice a qué se dedicaba, pero una persona ocupada. Jesús nos llama gente desocupada. Jesús siempre llama gente que tenga algo que hacer, gente que sea disciplinada, gente que tenga carácter, gente que necesite, que tenga cualidades y que pueda expresar esas cualidades. Y esas son herramientas que Dios utiliza para bendecir a los demás, para proclamar su nombre, para extender el reino de los cielos, porque nosotros estamos llamados ¿a qué? A extender el reino de los cielos. Entonces, una sola palabra,
Y la palabra fue dada ¿por quién? Por una persona llena de autoridad. Una persona llena, en este caso de Jesús, una persona que estaba llena del poder de Dios, una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Una persona que con el solo caminar, con el solo pasar por ahí, la gente ya sabía que tenía algo diferente, que era una persona diferente a las personas que caminaban por ahí, a los predicadores o a los salmistas o a los profetas que venían antes. Este profeta o Jesús, como lo decían ellos, él tenía algo diferente, era la presencia misma de Dios en él. Y Juan nos dice eso, porque Juan dice que él era el verbo. ¿Recuerda que Juan 1.1 dice, en el principio él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? Y este verbo prácticamente es Jesús. Juan nos dice y Juan nos explica cómo ese verbo lleno, que es parte de Dios, pero que ese Hijo de Dios vino de una forma sobrenatural. Entonces, Felipe encontró una palabra con una persona llena de autoridad, de una autoridad divina, de una autoridad que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Jesús nos llama a nosotros, cuando Jesús coloca sus ojos, o cuando Dios coloca su palabra, sus ojos por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo en usted, es una autoridad divina. Y Jesús siempre busca algo en nosotros. Él no mira nuestros errores, Él no mira nuestros defectos, Él mira nuestras cualidades, Él mira en qué podemos ser buenos, Él mira para qué fuimos creados, Él mira para qué somos, por qué somos buenos y en qué realmente nos vamos a desenvolver muy bien. Si Jesús se pusiera a mirar todos los defectos que tenemos, pues no clasificaríamos ninguno, porque primero que todo pues somos pecadores. Y si Jesús no hubiera venido a la cruz a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día como lo vimos en Semana Santa, pues estaríamos graves, estaríamos pailas. Pero Jesús con su sangre nos lavó y nos hizo aceptos delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, nos mira a través de Jesús y nos ve, mi hijitos, sin ningún error, sin ningún defecto, nos ve hermosos, preciosos, divinos, dice el Señor por ahí. Entonces, tres cosas importantes para el llamado a Felipe. La palabra, una sola palabra, pero llena de autoridad y proveniente, o que provenía de una persona con una autoridad divina. Dice, bueno, eso cautivó y movió a Felipe ¿a qué? A buscar a su hermano. Natanael, como leíamos ahí, es el hermano de Felipe. Y Natanael era una persona que guardaba mucho la escritura, que conocía de arriba abajo todo el Antiguo Testamento, y según lo que dice la palabra y lo que leímos ahí, era un israelita que se mantenía firme en las convicciones de la palabra, donde no había engaño, dice el Señor ahí más adelante. Yo encontré por acá algo muy similar. Dice, aunque no se conoce el lugar exacto de donde estaba Betsaida, parece que no estaba muy lejos de Capernaum. Acuérdense que Capernaum es una ciudad donde Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas señales, pero fue un pueblo que también le dio la espalda de una forma increíble al Señor allí. Y entonces dice que el Señor llevó allí muchos de sus poderosos milagros, como está escrito en Lucas 10:3. Y de esa misma manera, así como Andrés habló a su hermano Pedro de lo que Dios hizo con él y de que Jesús era el Rey de Reyes, así lo hizo Felipe con Natanael. Entonces, ese llamado, esa persuasión, por decirlo en mis palabras, esa motivación que llevó a Felipe a seguir a Jesús, él la quiso compartir con su familia, él la quiso compartir con las personas cercanas, él la quiso compartir. Pues aquí habla con el hermano, pero yo me imagino que él comenzó a decirle a todo el mundo quién era Jesús. Y ahí nos observamos muchas veces, a los que ya llevamos tiempito en los pies del Señor, como una persona que conoce al Señor por primera vez tiene esa pasión, ese fervor, y comienza a transmitir el mensaje, comienza a predicarles a las personas, y no a predicar de lo que él era, sino de lo que Jesús ha hecho en él. ¿Se acuerda que Juan nos decía que Juan el Bautista era una persona que predicaba con su testimonio, con su vida? Juan el Bautista no era de los que se ganaba las que predicaciones, pero él daba ejemplo con su vida, él daba ejemplo con su testimonio, y hoy en día eso sigue en cada uno de nosotros. Esa palabra
testimonio o dar ejemplo se mantiene. Muchas veces el solo hecho de yo comportarme mal, sin decir una palabra, ya la gente me va a hacer a un lado. Pero cuando yo me comporto bien y hago las cosas bien, sin hacer un escándalo, la gente va a ver en mí algo diferente. Y eso es lo que pasa con la persona que recién se convierte, como decimos nosotros, a los pies del Señor, o que llega a los pies del Señor. Comienza con ese amor a buscar, a proclamar, a reproducir. Y fue tanto así que se trajo a su hermano, y decimos nosotros, se ganó a su hermano. Ahora, ¿hace cuánto usted y yo no vamos y compartimos del amor del Señor? ¿Hace cuánto usted y yo no compartimos a otras personas de lo que Dios ha hecho en nosotros? Por más mínima que sea la cosa, hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Hay gente que necesita escuchar de que hay un Dios que sí responde. En estos tiempos tan difíciles donde está muriendo tanta gente ahora por COVID-19, pero hay muchas enfermedades que se están alborotando también por este virus y está complicando a mucha gente y mueren. Es cuando más tenemos que compartir la palabra de Dios. Es cuando más debemos compartir esperanza. Es cuando más debemos compartir esa misericordia de Dios. Ahorita todo el mundo está aferrándose a cualquier cosa espiritualmente. El lunes en la oración compartíamos algo de que el fallecimiento de un gran amigo, de un buen adorador, un buen pastor. Cometió sus errores, sí, de joven. Fuimos muy locos y cometimos errores de jóvenes, sí, pero eso no nos quitó el deseo y el ánimo de buscar y de mejorar y de servirle a Dios. Y uno se impacta mucho cuando le llega la noticia a uno que este muchacho, yo creo que tendría que 40, 41 más o menos, está como la edad del pastor Jaime, yo creería. Es impactante porque no es lógico. Lo lógico es que pues uno que es más viejo se va acercando más a esa partida, pero que se ha arrebatado así es muy complicado. Y si le dolió a uno, imagínese cómo está la familia. Y la familia es una familia pastoral. Como decía el pastor Jaime días atrás, el hecho de ser cristiano no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dolores, que no vamos a tener sufrimientos, no. La diferencia es que tenemos en qué apoyarnos y que se llama Jesús. Y que el vecino de pronto necesita conocer a ese Jesús y apoyar sus emociones en ese Jesús. Y Felipe era una persona que se animó a predicar. No ganó 5,000, se ganó a uno que es su hermano. Pero si usted y yo compartimos el amor de Dios en uno podemos hacer un gran estruendo en las manos del Señor. Amén. Entonces, es ver lo importante de mantener esa pasión por Cristo. O sea, ese llamado que Dios nos da es un llamado que nos vivifica el corazón en la presencia de Dios, nos da ese ánimo, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo para compartirle a otros. Más adelante él le dice algo muy especial a Natanael, ahí mismo lo leímos, dice, ni siquiera dice he hallado, dice hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, ¿cierto? Entonces, la predicación de Felipe nos sirve para, escribí yo aquí en mis apuntes, la breve predicación de Felipe nos sirve para apreciar que era lo que había llegado a entender acerca de Jesús. Con toda probabilidad, Felipe era uno de los fieles de Israel que esperaban la venida del Mesías, y cuando descubrió a Jesús llegó a la conclusión de que él, Jesús, era aquel de quien hablaba, quien habían estado mencionando, tanto Moisés como los profetas. Cuando usted conoce este libro, cuando leemos la palabra de Dios, cuando escudriñamos su escritura, cuando sacamos 5, 10, 15, 20, media hora, una hora para estar en la presencia de Dios, cada vez entendemos más el amor de Dios, cada vez entendemos más la pasión de Dios por ir a la cruz, morir, y más la pasión de resucitar para darnos la victoria y la promesa de salvación y de vida eterna. Y es allí cuando se vivifica nuestro corazón. Es allí cuando mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo y comienzo a recibir ese entendimiento. Es importante que usted y yo tengamos claro
de que ese llamado no es simplemente decirle, venga chino. Así, había un tiempo en que nos llamaban a nosotros, decía, chino venga, pase el control, ¿no? En ese tiempo, pues nosotros hablamos de nuestra niñez cuando teníamos un televisor que parecía una radiola, grande, bonito en ese tiempo, pero el único detalle era que para prenderlo tocaba prenderlo como con una hora de anticipación, porque eso era de tubos, ¿no? Entonces uno lo prendía y la pantalla era negra. Y comenzaba a aparecer un puntico blanco en la pantalla y se iba agrandando, hasta que ocupaba toda la pantalla y ¡pum! Y llegaba la imagen, ¿cierto? Entonces estaban en la imagen y uno ya sentado cuando, no, ese canal no es, chino, páselo. Entonces llevaba la palabra, ¿no? Pasa el canal del papá. Entonces uno iba y ¡pum! Lo pasaba. Pero entendíamos de que si yo no hacía esa ejecución o si no hacía esa acción, pues no iba a tener la opción de poder ver lo que quería ver en ese televisor. Y aquí lo que hace el llamado es eso. Cuando Jesús nos llama a usted y a mí, no es simplemente es decirle, venga, quédese aquí conmigo, ya estás. No, hay que estudiar la palabra, hay que conocer a Jesús, hay que profundizar en él. Yo no sé hace cuánto usted de pronto no ora lo suficiente, o es que nunca ha orado. El orar no es difícil. El orar es simplemente hablar con Dios. Así sea solamente decirle, hola Dios, ¿cómo estás? Soy Juan. Aunque Él ya sabe quién soy yo. Solamente decirle, ayúdame a conocerte. Y va a comenzar un proceso en nuestras vidas para que comencemos a entender su palabra y que haya esa necesidad de buscarlo día a día. Entonces, cuando Natanael escucha las palabras de Felipe y va con él, dice la Biblia, que comienza. Y Jesús lo ve desde lejos. Jesús ya sabía qué iba a pasar con él. Jesús ya conocía a Natanael. Ahí se da uno cuenta que Jesús ya nos conoce. Que Jesús sabemos, o sea, Jesús ya sabe quién somos. Por eso le decía a usted que el llamado no es simplemente, venga, hay un propósito. Y Jesús no miró los defectos que tenía Natanael. Porque a pesar de que guardara la palabra, que fuera un israelita en el cual no había engaño, dice la palabra, no quiere decir que él era santo. De pronto tenía su genio, de pronto era caspita o algo, pero Jesús solamente reveló la cosa buena. Y Jesús solamente quiere revelar las cosas buenas suyas, mías, para utilizarlas como armas de bendición para multiplicar esa misericordia a las personas que no conocen o que necesitan de Jesús. Entonces, es bueno que podamos ver cómo Natanael confronta a Jesús, habla con Jesús, ¿cierto? Jesús le dice, es usted un gran israelita, que no sé, usted venga, mano, usted dónde me conoce, ve, ¿dónde nos hemos topado? Por ahí decían, ¿a dónde nos hemos visto? Y Jesús le dice, no, mientras que su hermano iba, yo vi que usted estaba sentado en tal parte, ¿cierto? Esperando o buscando. Pero mire que Jesús nunca le dijo, y si de Nazaret es algo bueno, porque busquemos el versículo, ahí dice que dice en el 45, dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y la ley, y también los profetas, y a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, mire lo que Natanael responde, dice, ¿y de Nazaret es algo bueno? ¿Sale algo bueno de Nazaret? Entonces, esa es otra pregunta que se hace él para confirmar si es verdaderamente el reino de Dios, si es el Hijo de Dios, si realmente verdad es que la persona que buscó a Felipe es una persona diferente. Entonces, cuando Jesús pone sus ojos en usted, a él no le importa de dónde viene usted, ¿cierto? Si a nosotros nos preguntan, ¿de las ferias salió algo bueno? Pues salí yo, salió mi casa, salieron mis hermanos. Y en las ferias nacen muchos y se crían pocos. Pero ahí estamos. Aquí estamos. Y Jesús nos sacó de allá, o nos encontró allá, para poder proclamar su palabra, para poder proclamar su nombre. Dice, para Natanael sus conceptos de Mesías y Nazaret no podían ir juntos. Natanael era de Caná de Galilea. Era una ciudad cercana a Nazaret. Y por tanto él conocía muy bien cómo era la ciudad de Nazaret. O sea, Nazaret no era cualquier cosita de donde nació el Señor Jesús. Y ya sé por qué habían cierta rivalidad entre ambas ciudades.
o porque él le parecía que Nazaret era un pueblucho, insignificante y de mala fama. Él no creía que Dios pudiera elegir un lugar tan insignificante para que de allí saliera la esperanza de Israel, y no solamente Israel, sino la esperanza del mundo. Muchas veces nosotros tenemos el llamado de Dios. Dios coloca sus ojos, los llama a usted, pero muchas veces los prejuicios son los que hacen que no respondamos a ese llamado. Muchas veces el vivir pendiente del qué dirán nos limita a conocer la presencia de Dios, ¿cierto? Muchas veces el andar pendiente más de lo que diga el fulano o el sutano que lo que diga Dios limita mi llamado. Cuando estamos en una empresa y nos llaman al área de gestión humana, estamos pendientes de lo que va a decir el jefe de recursos humanos, ¿cierto? Independiente de lo que diga mi amigo o mi compañero, lo van a sacar, lo van a hacer. No, usted está pendiente de lo que van a decir allá. Está pendiente de cada palabra del jefe de recursos humanos cuando hace llamado. Aquí es lo mismo. Usted y yo tenemos que andar pendientes de cada palabra que dice Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. No vivamos tanto del qué dirán. No vivamos pendientes del fulanito, del sutanito. Miremos de nosotros para que nosotros crezcamos en la palabra del Señor, para que nosotros crezcamos en la presencia de Dios y podamos transmitir eso, y podamos ir y cumplir la gran comisión que es ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo hago? Como lo hizo Felipe, haciendo caso al llamado que Dios nos dio, haciendo caso a la palabra del Señor, siguiendo todos los mandamientos que nos dio para seguir adelante. ¿Y eso cómo lo logro? Orando, buscando, anhelando, deseando la presencia de Dios, ¿cierto? Así como siempre lo hemos dicho, así como cuando usted tiene niños pequeños y los niños pequeños quieren un regalo y son tan insistentes en que ese regalo tenemos que dárselo, así tenemos que ser con Dios, insistentes, buscarle. Dios insiste mucho en que lo busquemos, mas no nos obliga, porque Él espera que nazca de nosotros, que haya motivación de nosotros para poder buscarlo cada día, cada minuto, cada segundo. Entonces, ¿cómo estamos usted y yo? ¿Estamos como Felipe, que corrió de una a los pies de Jesús? ¿O estamos como Natanael, que lo pensamos, que analizamos, que decimos, ¿será que sí salió algo bueno de las ferias? ¿Será que sí sale algo bueno de X o Y lugar? En lugar de ver la bendición que tiene tan grande al frente. Los perjuicios iniciales han sido compartidos por muchos y otros. Por ejemplo, muchos se han hecho la pregunta, ¿cómo es posible que Dios se proponga salvar al mundo por medio de un crucificado? ¿Cierto? Muchos hemos escuchado que dicen, pero bobo él que fue y murió. Nadie le estaba diciendo que hiciera eso. No, ¿para qué? Como egoístas, ¿no? Porque están pensando solamente en ellos, mientras que Dios pensó en toda su creación, en toda la humanidad. Pero una y otra vez Dios sigue este mismo principio. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no está diciendo que seamos los que doctores, pero si somos doctores estudiados y preparados, mejor. Acuérdense que el apóstol Pablo era una persona muy preparada, muy conocida a nivel de Roma, y fue una persona que, gracias a sus estudios y gracias a todos sus conocimientos en la palabra y en las escrituras y en la ciencia y en todo lo que él manejaba, llegó a muchas partes. Manejó un dialecto que cautivó, por decirlo así en mis palabras, a las otras personas. Pero si usted no es tan estudiado, no importa. Dios utiliza a todo mundo sin excepción. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos importantes. Para Dios todos somos iguales. Y por la sangre de Cristo Jesús todos tenemos la misma recompensa. Todos tenemos las mismas promesas. Entonces, no permitamos de que eso nos aleje de Dios. No permitamos de que los prejuicios nos alejen de la presencia de Dios. Aceptemos el llamado,
ese llamado de salvación, aceptemos el llamado a la misericordia, aceptemos el llamado al arrepentimiento que Dios nos hace para poder gozar de la sanidad espiritual, de la sanidad física, de la sanidad económica, de la sanidad familiar, de todo. Cuando usted y yo estamos tomados de la mano de Dios, cuando usted y yo somos uno en la mano de Dios, todo, dice la Biblia que todo lo que sucede es para bien de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios el que está actuando. No es mi carácter, no es mis fuerzas, no es mi talento, no es lo que yo sepa hacer. Es Dios, utilizando lo que yo sé hacer, utilizando mis cualidades para bendecirme cada día. Entonces, ¿somos Felipe o somos Natanael? ¿En qué posición estamos? ¿Corremos el llamado de Dios o lo pensamos? Y somos como Tomás: hasta que yo no meta el dedo en la llaga, entonces no creo. ¿Hace cuántas veces, yo no sé cuántas veces Dios le ha tocado su corazón? No sé cuántas veces usted se ha topado con gente que le habla de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha sentido la voz por allá de buscar algo superior, algo diferente, de buscar al Creador, al Dios omnipotente. No sé cuántas veces hemos sentido la necesidad de, cuando nos sentimos como agobiados, agotados, flacos y sin ilusiones, ojerosos y sin ilusiones, de buscar a Dios. No lo sé. De pronto lo hacemos, de pronto no lo hemos hecho, de pronto llamamos a nuestro vecino porque como es de carne y hueso, lo puedo ver, lo puedo sentir y me va a dar ese abrazo. Pero como el Dios no es físico, Dios también da abrazos, pero da abrazos espirituales que reconfortan más, permanecen más. Y eso lo entendió Felipe. Y Natanael lo tuvo que entender después de que Jesús le dijo realmente qué era lo que hacía. Entonces, en esta noche quiero poner en su corazón no una carga, sino una necesidad. Y es que evaluemos cómo estamos delante de Dios. Evaluemos cuántas veces nuestros perjuicios nos han alejado de Dios. Cuántas veces el pensamiento de fulanito o sutanito han intervenido en que yo siga el llamado de Dios. Entonces, ahí donde usted está, incline su rostro. Dígale: Señor, tal vez soy como Felipe. He sido animoso, he sido diligente, tengo esa pasión de predicar, tengo esa pasión de compartir lo que encontré, lo que tú me has transmitido, ese amor, esa misericordia, esa pasión, ese deseo por las personas perdidas. O tal vez, Señor, he sido como Natanael, que quiero seguirte, pero que al rato no quiero porque me da miedo, me da pena del que dirán, porque pienso más en mi vecino, pienso más en fulanito, pienso más en Melgarejo y no pienso en ti, Señor. Padre, si hemos estado así, te pedimos perdón en esta noche, Señor. Te pido que traigas sobre nosotros ese nuevo llamado, pero un llamado con fortaleza, un llamado que retumbe en nuestro corazón, que retumbe en nuestra mente, para que ese llamado quebrante cualquier obstáculo, cualquier perjuicio, cualquier cosa que no me deje seguirte. Señor, te pido que abras por medio de tu Espíritu Santo nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender de que tú eres mi única esperanza, de que tú eres nuestra única salvación, de que tú eres el consuelo para este mundo perdido, lleno de tantos dolores, lleno de tantas injusticias, de tantas miserias, Señor, de tantas pandemias ahora, Señor. Tú eres el consuelo. Si tú permites que pase esto, Señor, solo lo permites para que volvamos nuestros corazones, para que volvamos nuestras mentes, para que volvamos nuestra vida a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada una de las familias que nos está viendo, cada amigo que nos vea en las redes sociales, cada persona que vea esto, entienda la necesidad de poder buscar tu rostro, de buscar tu presencia, para que tú, Señor, seas transformando de adentro hacia afuera las vidas para bendición. Espíritu Santo, gracias por las familias de Grace to All, Señor. Bendícelas de una forma sobrenatural, Dios. Padre, que la sangre de Cristo Jesús sea limpiándonos a cada uno de nosotros para podernos presentar cada día aceptos delante de ti. Gracias, Dios, por estos minutos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta enseñanza, Dios. Y te pido que la grabes en nuestro corazón y que quede con letras de fuego y que se vuelva
parte de nosotros, Señor, para seguir adelante. Padre, coloca la necesidad de buscarte en oración, que coloques la necesidad, Señor, de buscarte en medio de la comunión, por medio de tu palabra, Señor, que podamos escudriñarla, entender, podamos encontrar en ella, Señor, ese mensaje de paz, de consuelo, Señor, que tienes para nosotros, y que podamos compartir a los demás, como lo hizo Felipe, Señor, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los profetas. Que seamos ejemplo, que mi vida sea un ejemplo, una carta abierta, dice el apóstol Pablo, que es mi vida, para que a través de ellos la gente vea, pero vea tu misericordia y no vea mis errores. Gracias, Señor, gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, iglesia, o Felipe o Natanael, tenemos que escoger, o los dos, pero tomados de la mano de Dios. De pronto los Felipe tienen más posibilidad, de pronto los de Natanael tenemos que esforzarnos más para estar más en la presencia de Dios.